Fair use notice. This video contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material is provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Aviso de uso justo. Este video contiene material protegido por derechos de autor cuyo uso no siempre ha sido autorizado específicamente por el propietario de los derechos de autor. Estoy poniendo dicho material a disposición en un esfuerzo por mejorar la comprensión de los problemas religiosos y el uso justo de dicho material protegido por derechos de autor según lo dispuesto en la sección 107 de la Ley de Derechos de Autor de de acuerdo con el título 17 USC sección 107. El material de este video se distribuye sin fines de lucro a aquellos que han expresado un interés previo en recibir la información incluida para fines educativos y de investigación. El uso legítimo es un uso permitido por la Ley de Derechos de Autor que, de otro modo, podría estar infringiendo. El uso personal, educativo o sin fines de lucro inclina la balanza a favor del uso justo. No constituye una forma de persecución religiosa el que una persona diga y muestre que otra religión es falsa. No constituye una persecución religiosa el que una persona informada exponga públicamente a cierta religión como falsa, permitiendo así que otras personas vean la diferencia entre la religión falsa y la religión verdadera. Ciertamente el desenmascarar públicamente a la religión falsa es de más valor que exponer la falsedad de un despacho noticioso. Es un servicio público más bien que persecución religiosa y tiene que ver con la vida y felicidad eternas del público. No obstante, deja al público libre para elegir. La Atalaya 1964, página 304. Hola a todos, les habla Rafael David directamente desde Kissimmee, Florida. Y bueno, están viendo ustedes ahí en pantalla precisamente la portada de la revista del 15 de mayo de 1984 de la Atalaya. Y la revista La Atalaya, ya ustedes saben, publicada por los Testigos de Jehová, por la secta de los Testigos de Jehová, editada por la Watchtower Bible and Tract Society, y se puede ver también a través de la jw.org. Sin embargo, ya no aparece de esta manera dicha portada. Recuérdenlo bien, ¿ok? Que no se les olvide, porque esta portada delata las mentiras de la secta de los Testigos de Jehová, ¿ok? Desde hace tiempo ellos estuvieron diciendo que esa generación del año 1914, y no solamente la generación del año 1914, sino la generación de cristianos ungidos, testigos de Jehová, o en ese momento estudiantes de la Biblia, ¿ok? Que vieron, comprendieron, entendieron los sucesos ocurridos en el año 1914, que esa generación no pasará sin que antes llegara la gran tribulación y posteriormente el fin mediante el Armagedón predicho en la Biblia. ¿Ok? Ellos estuvieron diciendo eso por más de un siglo. Ahora, noten ustedes, o por un siglo aproximadamente, por un siglo. El asunto es que posterior a dicha enseñanza, muchos estaban preocupados porque la cantidad de estudiantes de la Biblia, como antes se le conocía a los Testigos de Jehová, seguía aumentando y ya había pasado de la cantidad de 144,000, porque ellos decían que 144,000 serían los sellados que irían al cielo para reinar con Jesucristo. Pero el asunto es, no estaban los 144,000 ya sellados desde los tiempos de Jesucristo para acá. O sea, los primeros seguidores de Jesucristo que pusieron fe en Él, se bautizaron y recibieron Espíritu Santo según el relato de la Biblia. ¿Ok? Según el relato de la Biblia. No completaron 144,000. Porque no fueron solamente en Jerusalén, sino que siguieron extendiéndose a otras partes de la tierra y siguieron poniendo fe en Jesucristo y bautizándose en el nombre de Jesucristo. Se supone que en ese momento, al tener fe en Jesús, recibirían Espíritu Santo. Estarían entonces sellados. Ya para el tiempo, desde el año 33 hasta finales del primer siglo, cuando entonces queda el último apóstol vivo, según el registro, que era el apóstol Juan, ¿cuántos cristianos ya no existían en ese momento? O sea, ¿cuántos cristianos ya se estaban reuniendo, poniendo fe en Jesucristo, que habían sido bautizados en el nombre de Cristo y habían recibido Espíritu Santo?
El registro en la historia dice que ya eran más de 144,000. ¿Ok? Posteriormente siguieron surgiendo otras congregaciones y con el tiempo entonces empezaron a separarse. Algunos de ellos formaron sectas. Con el tiempo surge lo que se conoce como la Iglesia Católica Apostólica y Romana. ¿Ok? Eso fue ya para el siglo IV, en el año 325 con el Concilio de Nicea, que más bien ese concilio fue cuando Constantino firmó un decreto, un convenio, en el cual se determinaba que los cristianos ya no iban a ser perseguidos por su fe. Al dársele entonces libertad religiosa en el territorio romano a todos los que profesaban la fe en Jesucristo, con el tiempo ahí surgió lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica Apostólica y Romana, que independientemente de lo que digan de ella, pero es lo que se entendía que eran los cristianos hasta ese momento. Algunos de acuerdo, otros no, porque desde esos tiempos sí existían, no hay duda de que existían las controversias en cuanto a la iglesia. Yo no estoy defendiendo a la Iglesia Católica, tampoco la estoy criticando directamente. Y todas las organizaciones que afirman ser cristianas, todas tienen porciones, fragmentos de la enseñanza bíblica, pero también todas se equivocan. Y los testigos de Jehová no son la excepción. Todos se equivocan. El error está en reclamar ser el único camino de Dios, la única organización verdadera, el único conducto de Dios en la tierra. Y decir que si tú no te sometes a XY grupo, Dios te va a matar. Porque esa ha sido la enseñanza que ha prevalecido en algunas organizaciones religiosas y sectas. Y los testigos de Jehová no son la excepción. Ellos también pregonan que quien no está con ellos, Dios los va a matar en el Armagedón. Que Dios los va a matar. Pero en cuanto a esta enseñanza de los 144,000 ungidos, mira, desde el tiempo del primer siglo hasta antes del siglo XX, ya hace tiempo que ellos sobrepasaron esa cantidad, verdaderos cristianos. ¿O es que teníamos que esperar a la existencia de la Watchtower y la revista La Atalaya, los estudiantes de la Biblia fundados por Charles Taze Russell, posteriormente llamados testigos de Jehová por Joseph Rutherford, para que entonces continuara el sellar de los 144,000? Eso no aparece en la Biblia. Esa enseñanza no aparece en la Biblia por ningún lado, no importa cuántas veces quieran cambiarla. Eso no aparece en ninguna traducción de la Biblia. Eso solamente lo enseñan los testigos de Jehová. Entonces, cuando llega este año 1914, como posteriormente siguieron creciendo la cantidad de estudiantes de la Biblia, algo tenía que hacer Joseph Rutherford, porque se seguía reclamando el sello de los 144,000, cuando ya ellos sobrepasaban por mucho esa cantidad. De modo que posterior a eso, en el año 1935, para los años 30, Joseph Rutherford interpretó la enseñanza que aparece en el libro Apocalipsis como la enseñanza de la gran muchedumbre, diciendo que eran cristianos que iban a heredar la tierra, iban a vivir para siempre en la tierra, que después de los 144,000 que ya eran ungidos, los demás serían residentes en la tierra. ¿Ok? Con eso se trató de sellar de una vez y por todas la cantidad de los 144,000, para que nadie más reclamara ser ungido y participara de los emblemas, aparte de los que ya participaron de los emblemas y se consideraban ungidos con Espíritu Santo hasta el año 1935. Se supone que desde ese año en adelante nadie más reclamara ser ungido y participara de los emblemas, que son el pan y el vino, que estaba reservado únicamente para los que tenían esperanza de ir al cielo. Eso fue lo que estuvo enseñando la organización de los testigos de Jehová. Pero ¿qué ocurrió? Entre las cosas que enseñaban, decían que esta generación no iba a pasar, o sea que no iba a morir sin que antes llegara el Armagedón, con todo el cumplimiento de los sucesos que estaban predichos por Jesús y en otras partes de la Biblia. Siguió ocurriendo el tiempo, siguió pasando el tiempo. Y esta generación comenzó a ponerse bien viejita, como ustedes lo ven ahí en esa ilustración. Muchos comenzaron a morir. Y ahí comenzó a pregonarse más que nunca que por fin ya el fin estaba. Sí, definitivamente ya el fin viene, ya está a la vuelta de la esquina. Esto se va a acabar ya, punto, se acabó. Esto ya se va a acabar. Porque esta generación ya está llegando a su fin. ¿Qué ocurrió? Ellos decían que la generación no iba a morir después del siglo XX. O sea, que como esta generación en el 84, en el 1984 todavía estaba ahí, pero ya aparentemente quedaban muy pocos.
y eran muy pocos los que participaban de los emblemas, o sea, del pan y el vino, con esperanza celestial, pues ellos decían que el fin iba a llegar en cualquier momento antes de terminarse el siglo XX. ¿Qué ocurrió? Nada. Absolutamente nada. Ahora bien, cuando en un momento dado en ciertas partes del mundo se levantó la proscripción a la obra, o mejor dicho, a la actividad de los testigos de Jehová, comenzaron a aparecer registros de personas que participaban de los emblemas. Y el número de aparentes ungidos se elevó. Pero, ¿qué ocurre? Que muchos de estos que aparentaban tener esperanza celestial y participaban del pan y el vino y decían que eran de esa generación, no tenían la edad de la generación que vio los acontecimientos del año 1914. Eran mucho más jóvenes. ¿De dónde surgieron estos supuestos ungidos? Ahí comenzaron a salir artículos en los cuales se ponía en duda si eran o no eran ungidos. Pero algo estaba pasando, ya se estaba acercando el siglo XX. O mejor dicho, el fin del siglo XX. Ya el siglo XX estaba llegando a su fin. Ya estábamos a mediados, de mediados a finales de los años 1990. Algo tenían que hacer, porque si llegaba el siglo XXI y todavía esto no se acababa, algo iba a pasar. Yo asistí a la escuela de entrenamiento ministerial a principios del año 1997 en San Juan, Puerto Rico, o para ser más específico, en Guaynabo, Puerto Rico. Y esas fueron las enseñanzas que estuvieron prevaleciendo y que se narran en el libro Los Testigos de Jehová, la organización tras el nombre. Toda esa supuesta historia está en ese libro, un libro verde oscuro, grande, bien gordo, que lo tuve que estudiar, me lo tuve que comer en esa escuela. Siguió pasando el tiempo, llegamos al año 2000 y nada pasó. 2001 y nada pasó. Siguió pasando el tiempo y noten ustedes lo que ocurrió. Entre el año 2007 y 2008 empezó a enseñarse que entonces vendría una nueva generación que iba a traslaparse o solaparse con esta generación del año 1914. Era obvio que la generación de 1914 ya había muerto. Ya no quedaban casi ninguno de ellos, si no habían muerto todos ya. Y estamos hablando no de personas que nacieron. No, porque hay personas que nacieron en el 1914 y todavía están vivos. No, esa no fue la enseñanza. La enseñanza es cristianos ungidos, testigos de Jehová, que vieron y supuestamente comprendieron los sucesos ocurridos en el año 1914. Esa fue la base de la enseñanza, que posteriormente siguió cambiando con nuevas luces y más nuevas luces. O sea, enseñanzas que fueron traslapando las enseñanzas anteriores. Comenzó a volverse una costumbre el estar traslapando enseñanzas con enseñanzas nuevas. ¿Qué ocurrió posteriormente? Noten ustedes aquí, esto es una toma, una fotocaptura de la atalaya. Ok, más adelante aquí lo dice, ok. La atalaya del 15 de abril de 2010. Atalaya del 15 de abril de 2010. Le voy a leer lo que está en azul, lo que está sombreado. Y noten ustedes lo que dice ahí. Dice, ¿qué implica lo anterior? En referencia a esta generación de 1914 y lo que está pasando ahora entre algunos que afirman ser ungidos y son de otra generación. No sé. Dicen, ¿qué implica lo anterior? Aunque no se puede calcular cuánto dura esta generación. Ahora no se puede calcular. ¿Notaron? Pero antes decían que la generación del 1914 o que vio los acontecimientos de 1914 no pasaría sin que antes ocurrieran estas cosas. De hecho, en la revista Despertad, en la contraportada, ellos tenían una nota que decía que la revista Despertad promueve la esperanza de un mundo mejor y pacífico y que Dios destruirá a la gente malvada antes de que termine la generación que vio los acontecimientos del año 1914. Eso lo decía la revista Despertad hasta principios del siglo XXI. Pero eso cambió. ¿Por qué? Porque se murió la generación de 1914 según la enseñanza que ellos tenían. Entonces ellos dicen ahí, aunque no se puede calcular cuánto dura esta generación, cuánto dura, sin embargo, en el libro Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra, que fue el libro mediante el cual a mí me dieron estudios para que yo me llegara a bautizar como testigo de Jehová, en ese libro decía que la generación duraría entre 70 u 80 años.
basándose en ciertas declaraciones que hacía al principio en la Biblia. Por eso la generación del hombre durará 70, 80 años. Y lo demás será bendición, etcétera, etcétera. Un regalo de Dios, una dádiva. ¿Entiendes? Pero ahora están diciendo, no se puede calcular cuánto dura esta generación. Ahora lo están diciendo. Pero por muchos años estuvieron diciendo que sí. Y ellos mismos calculaban. Hay que tener presente un hecho. La palabra generación suele referirse a personas de distintas edades. Ahora sí. Ahora están diciendo, sí, la palabra generación suele referirse a personas de distintas edades. Pero esa no era la enseñanza que ellos tenían. Lo que ellos decían en la generación que vio los acontecimientos del año 1914. Y que a esa generación era a la cual se refería Jesús. Eso es lo que ellos estuvieron enseñando. Y dice, sigue diciendo, diferentes edades cuyas vidas, ahí viene la metida de pata, se traslapan durante un periodo que no es demasiado largo y que tiene fin. Entonces están utilizando como base Éxodo 1:6, que habla acerca de la generación de aquel tiempo, que si generación para aquí, generación para allá. Mira, pero les voy a decir una cosa. Lo que estaba escrito para el tiempo de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio estaba basado en reglas que todavía no existían, o mejor dicho, que ya habían dejado de existir o no se aplicaban de igual manera para el tiempo de Jesucristo. Porque eso es precisamente lo que ellos utilizan cuando tratan de explicar los 7 tiempos de las naciones. Que decían que desde el año 607 hasta 1914 se cumplirían 2520 años. Sí, 7 tiempos. 2520 años. Pero ellos estaban utilizando la regla de Moisés, se la aplicaron a la profecía de Daniel, pero la interpretaron sobre la base del calendario gregoriano que estaba utilizando Charles Taze Russell a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Calendarios completamente distintos para el tiempo de Moisés, para el tiempo de Daniel y para el tiempo de Russell, que es el que usamos hoy. ¿Notaron ustedes? 3 calendarios cuyos cálculos de tiempo son completamente distintos, pero están siendo utilizados para aplicárselo a la misma enseñanza. Una metida de pata más. Un mal cálculo porque en el 1914 no pasó nada. Pero entonces siguieron solapando, traslapando la enseñanza porque las cosas no sucedían como ellos decían. Pero entonces ahí vinieron con la enseñanza de 1914 y esta generación. Sigue diciendo esa parte sombreada en azul. Entonces, ¿cómo debemos entender? Ya están afirmando algo. ¿Cómo debemos entender el comentario de Jesús sobre esta generación? ¿Cómo debemos entenderlo? O sea, ya lo están imponiendo. Si usted opina de una forma distinta a lo que opinan los testigos de Jehová, usted es maldito. Usted es de Satanás. Por lo tanto, Dios te va a matar a ti en el Armagedón si no te sometes a la interpretación y el entendimiento que tiene el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. O sea, o te sometes a ellos o Dios te mata. Como ya han expresado en sus bellos discursos. Cuando decían, no es que nos alegremos que mueran, pero cuando se trata de los enemigos de Dios, especialmente los apóstatas, pues nos alegraría que ya no estén aquí. Y cosas así por el estilo. ¿Verdad? Pero nada, ¿cómo debemos entenderlo? O sea, ya te lo están imponiendo. Pero entonces vienen y dicen, vamos a acomodarme por aquí. Dice, todo indica que la vida de los ungidos que estaban en la tierra en 1914, cuando comenzó a manifestarse la señal de la presencia, dice ahí, noten, se traslaparía con la de otros ungidos, obviamente más jóvenes, que verían el inicio de la gran tribulación. ¿Notaron el punto? Ellos enseñaron que desde el año 1935 ya se había sellado la cantidad de los ungidos de 144,000 y que ahí comenzarían los que tendrían la esperanza para vivir para siempre en un paraíso en la tierra. Pero qué casualidad que posterior a eso comenzaron a surgir otros ungidos más jóvenes. Sí, ungidos más jovencitos. Entonces trataron de utilizar o partir de la premisa de que Frederick Franz, que nació en el siglo XIX, todavía estaba vivo para el tiempo de los años 80. Pero obviamente murió. Y posteriormente algunos que estaban todavía con él por ahí estaban vivos, pero muy viejitos.
De ahí que prevaleció la enseñanza que aparecía en el libro Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra, que insistía en lo mismo. Pero todos murieron ya y no pasó nada. De modo que ahora empezaron a decir que cristianos ungidos, o sea, más jóvenes, jovencitos. Algunos de los miembros del cuerpo gobernante hoy, si me llevan 10 años, es mucho. Yo tengo 50 años. Quizás me lleven un poquito más. Sí, porque algunos de ellos están bastante viejitos. Pero la realidad es que ya están sesentones. O sea que apenas se ve. Mis padres nacieron a finales de los años 40. De 1940. Algunos de los miembros del cuerpo gobernante son menores que ellos. Menores que mi madre. ¿Ok? Pero no, ellos son ahora cristianos ungidos jóvenes, que se traslaparon con esa generación que vio los acontecimientos del año 1914. ¿Notaron cómo cambió la enseñanza inmediatamente? Entonces, en esta misma toma, más adelante, aquí sombrado en amarillo, como pueden ver, dice, esta generación, refiriéndose a 1914, tuvo principio. Y refiriéndose también a la generación traslapada. Y también tendrá fin. El cumplimiento de los rasgos de la señal muestra que la tribulación tiene que estar cerca. Es tiempo de permanecer alerta y actuar con urgencia. Si así lo hacemos, demostraremos que estamos al día con la iluminación más reciente. Iluminación más reciente. Iluminación más reciente. Y que seguimos la guía del Espíritu. Eso no es la iluminación más reciente. Es que han cambiado la enseñanza. Eso no es iluminación. Iluminación es cuando la enseñanza está establecida, sigue el principio de la enseñanza, no cambia para nada, pero en la medida que pasa el tiempo, la entiendes mejor, sin tener que cambiar lo establecido desde el principio. Los testigos de Jehová han estado cambiando tanto de enseñanza que se inventaron esta nueva, la de una generación de cristianos ungidos, jóvenes, que casualmente se iban a traslapar, solapar, se iban a unir, iban a cubrir, se iban a unir a la generación que vio los acontecimientos del año 1914 y por lo tanto, esos sí serían los que verían la gran tribulación y el fin. Mientras tanto, pues adiós generación de 1914, te acabaste. Lo que apareció aquí en esta portada resultó ser una total y vil mentira. Ok. Una mentira. Y lo que decía la contraportada de la revista Despertad, que esa generación no pasaría. O mejor dicho, que todas estas cosas sucederían antes de que acabe la generación que vio los acontecimientos del año 1914. Pues obviamente, todo resultó ser una mentira. Posterior a esa mentira de la generación traslapada, de momento surgieron nuevos participantes de los emblemas. ¿Lo sabía usted? Si usted va a los registros de los testigos de Jehová de hoy, van a notar que aumentaron los participantes de los emblemas, los ungidos, ¿sí? Los que van al cielo, aumentaron. Para cuando yo comencé a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová a principios de 1990, precisamente no, yo empecé a estudiar, yo lo he dicho. Mi primer día de estudio formal con los testigos de Jehová fue en diciembre 31 del año 1989. Exactamente. O sea que ya en el 90 ya yo estaba asociado prácticamente con los testigos de Jehová. En el 91 fue que me hice... en el 91 fue que me bauticé. En el 91. En abril. Mes de abril 1991. En Puerto Rico. Entonces, para ese entonces yo veía los registros de los testigos de Jehová, los informes anuales. Y los que estaban participando de los emblemas al principio eran unos 12 millones, después siguió bajando la cantidad a 8 millones, 7 millones, y mira, están bajando, lo que significa que ya estamos en el fin y todos los años esperaban ver el informe y los que participaban de los emblemas, o sea, el número de los que participaban de los emblemas, todos los testigos de Jehová esperaban que ese número fuera cada vez más bajito, fuera cada vez menor, para ellos asegurarse de que el fin ya estaba ahí. Pero se llevaron la sorpresa al ver que el número aumentó. Especialmente cuando, precisamente lo que mencioné, se levantó la restricción a la actividad de los testigos de Jehová en muchos países, especialmente en Europa. ¿Ok? En Europa Oriental y en otras zonas. Se levantó la proscripción.
De momento aumentó el registro. Mira, lo que pasa es que ellos ya eran ungidos, ya ellos participaban de los emblemas. Lo que pasa es que como la obra estaba proscrita, pues ellos no podían enviar los informes. Ellos no podían enviar los informes. Pero ahora que ya se levantó la proscripción, ahora tenemos acceso a la actividad. Por lo tanto, eso explica el por qué el número aumentó. De momento con el tiempo bajó un poquito. Pero de momento subía. De momento bajaba. De momento subía. Y cuando vino la enseñanza de la generación traslapada, hoy están nuevamente elevada la cantidad. Y yo escuchaba de personas que estaban participando de los emblemas, que apenas tenían 20 años, 30 años. Yo conocí participantes de los emblemas que apenas tenían como 30 años. Y yo decía, ¿qué? Yo mismo que estaba empezando a estudiar con los testigos de Jehová, todavía no me había bautizado y sin embargo yo los veía y yo tropecé. Yo dije, ¿será posible? Y cuando yo hablé con algunos ancianos, mira, yo conocí unas personas de tal edad que aparentemente estaban participando de los emblemas. Y decían ser ungidos. Y uno de los ancianos como que se rió, como que pues, si ellos lo dicen. Acuérdate que hay muchos que están participando y no lo son. Yo personalmente conocí uno que en un momento dado empezaron a fallarle los litios. Era bipolar, tenía problemas mentales. Le fallaban los litios constantemente, perdía la cabeza. Y en una conmemoración de momento le dio con participar de los emblemas. Que cuando uno de los ancianos le agarró la mano y le dijo, ¿qué tú haces? Él dijo, déjame, que Jehová sabe lo que hace. Y todos mirándolo en el salón y, ay padre, este perdió la cabeza aquí. Bueno, cuando lo vieron participando de los emblemas, hasta su hijo se burló de él. Hasta su propio hijo, que era adolescente. De momento recuerdo que ese día, después de la conmemoración, esa misma noche, el muchacho se acercó a donde estaban los emblemas, agarró un pedacito de esa torta no fermentada, de ese pan no fermentado, y fue a donde algunos en la congregación dijo, mira, ¿quieren comer pan? ¿Quieren? Tengan, que todos pueden comer. ¿Tú también quieres? Ok. El mismo hijo, jovencito, adolescente, se burló de su propio padre cuando lo vio participar de los emblemas, como diciendo, este está loco, como diciendo, papi, ¿qué tú haces? Tú participando de los emblemas, por favor. O sea, hasta su esposa se abochornó, por decirlo así. Le dio vergüenza. Y su hija cayó en depresión. Gente joven que afirmaban ser ungidos y participantes de los emblemas. Entonces ahí, aunque a principio fueron criticados, pero como se murió la generación del 14, pues esos que antes estaban locos, que no podían participar, de la noche a la mañana recibieron el permiso para participar. Porque esos son los que ahora serían justificados para, obviamente, y valga la redundancia, justificar la enseñanza de la generación traslapada. ¿Entendieron ustedes ese punto? Y esa es la enseñanza que ahora está prevaleciendo entre los testigos de Jehová. Una enseñanza falsa, no aparece en la Biblia por ningún lado, por ninguna traducción, pero es obvio que ellos en su desesperación están tratando de buscar una manera de seguir justificándose, porque nada de lo que han dicho se ha cumplido. Lo único que sí se ha cumplido es que estamos en tiempos críticos, difíciles de manejar, que estamos en tiempos difíciles. Pero es que los tiempos siempre han sido difíciles. Pero ahora más que nunca, claro, en la medida que pasa el tiempo, las cosas se ponen peores. Y de momento dan una señal de mejorar y de momento empeoran. Eso siempre ha pasado, el sub y baja de la humanidad. ¿Ok? No es que esté dudando, no me malinterpreten, no es que esté dudando de que actualmente este sistema pues está colapsando, claro. Y que cambios pueden venir. Pero si tan cerca estamos del fin, como ellos dicen ahí, ¿por qué los testigos de Jehová están vendiendo todos los salones e invirtiendo el dinero para una mega construcción, un mega proyecto allá en Warwick, Nueva York? Estudios de grabación para producir películas, vídeos al estilo Hollywood, con el auspicio de otras compañías, las donaciones de sus adeptos que todavía siguen creyendo en ellos y sus inversiones en la bolsa. Todo ese dinero está siendo invertido ahí. Una vez ellos tengan el megaproyecto aprobado, ahí tendrán suficiente ingreso para seguir produciendo y convertir la secta de los testigos de Jehová en una religión virtual.
Pero realmente están ellos cumpliendo con la voluntad de Dios como aparece en la Biblia después de tanta mentira y tanta metida de pata. Y lo peor del asunto no es únicamente que ellos se equivocan. Es que ellos castigan, practican el ostracismo, juzgan, expulsan y tildan de apóstata malvado al que de momento expresa dudas, los investiga y los expone como falso. Eso es lo que está ocurriendo con los testigos de Jehová. Peor aún, aquellas personas que durante tantos años han estado tomando decisiones en su vida, basándose en unas enseñanzas que resultaron ser falsas, pero esas decisiones que tomaron le arruinaron la vida a muchos también. Muchos hasta murieron a causa de esas enseñanzas que resultaron ser falsas. Así que no solamente es responsable ante Dios los que no dan advertencia de estas cosas, sino también los que mienten y llevan a la perdición a otros a causa de la mentira. Piénsenlo bien, porque eso es lo que está ocurriendo en la secta de los testigos de Jehová. Y si a eso le añadimos los casos múltiples que ellos tienen, los miles de casos, decenas de miles de casos de abuso sexual que todavía no han llevado a las autoridades superiores para que se haga justicia a favor de sus víctimas, todavía aquí hay mucha tela para cortar. Es obvio que ellos están tratando de proteger un negocio multibillonario. Esa es la Watchtower Bible and Tract Society. Esa es la JW. Eso es la secta de los testigos de Jehová. Con eso los dejo. Que tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren. Y será hasta la próxima. Hasta luego.